¿Qué tal, alumnos? Les saludo a distancia para terminar o finalizar el bloque número 3 de la siguiente materia, la entidad donde vivo, con la evaluación y la autoevaluación. Para ello utilizarás tu libro de texto, las lecturas del bloque, tus conocimientos adquiridos, así como también tus conocimientos previos, tu cuaderno de notas, en las páginas 90, 91 y 92. Muchas gracias y recibe un cordial saludo. Bien, antes de iniciar la orientación a distancia del bloque número 3, quiero compartirte una reflexión final del bloque de el movimiento histórico que vivimos, no nada más en todo a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país y de todo el continente americano, sino también analizar en esta parte qué ocurrió en nuestro estado de San Luis Potosí y en sus 58 municipios durante la conquista o bien la colonización que tuvimos por 300 años a cargo de la corona española, una nación fuerte que, bueno, cuando se dio finalmente la independencia y posteriormente la consumación de este movimiento, ¿qué pasó? Bueno, pues quedaría ahí esa parte, digamos, un poquito trunca en este bloque de tercer año, pero cuando llegues a cuarto grado retomarás, así como en quinto grado, el tema ya más con mayor profundidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó luego de la expulsión, por así decirlo, el destierro de los españoles o los gachupines, como se les decía? Bien, la huida o la escapada de los españoles, que eran muchísimos españoles, entre otras personas que habían llegado de distintos países, pues no creas que esta huida fue de manera momentánea, fue paulatina, y no todos los españoles y los demás habitantes que no eran mexicanos o indígenas en ese entonces, no creas que se fueron nada más por este movimiento. Por supuesto que perdieron privilegios, fábricas, vamos a llamarle empresas, propiedades, haciendas, porque después hubo la problemática, el defender, el expropiar, por decirlo así, es decir, quitarle el país por estados, las grandes extensiones de terreno o de tierra que ellos malamente o alevosamente se apropiaron. Pues el proceso no fue tan sencillo y tampoco se fueron de la noche a la mañana. La mayoría se quedaron en nuestro país. Estuve investigando con personas que vivieron un poquito esas enseñanzas de cuando les platicaban del movimiento de independencia y la consumación, y distintos libros de texto, libros, opiniones de historiadores, que son personas que se dedican a estudiar más a fondo la historia. No se fueron todos porque, hay que ser sinceros, amaban ya a este país, su segunda patria como ellos le llamaron, y habían dejado en España, Portugal, entre otros países, pues se habían venido con toda su familia y ya no tenía, digamos, para ellos caso regresar a un país, y también porque, pues, aparte de que se habían venido de manera paulatina, poco a poco, con toda la familia a poblar, a vivir, a radicar de forma, digamos, definitiva a nuestro hermoso país, pues tenían propiedades, empresas, en la cual pues le daban trabajo a muchísimas personas, que por supuesto ya lo analizarás de forma más profunda en otros grados escolares. La paga no era la correcta, de ahí que se da este movimiento de independencia. Entonces estamos en que no se fueron porque fue un mandato o una guerra, simple y sencillamente, pues como te lo comento, amaban ya este país y como que ya no tenía caso ellos irse y dejar sus propiedades. O sea, si se iban,
el país, el gobierno que quedara en ese entonces a cargo del gobierno de esta hermosa República Mexicana, o este tipo de gobierno, pues obviamente se los iba a quitar. Y además quiero mostrarte algo bien importante y bien interesante. También anduvimos indagando qué tanto era el que la gente viajara de forma continua. Recuerda, hacia España. Recuerda que tuvimos 300 años de dominio español y realmente sí habían viajes de personas que se regresaban a dar las buenas nuevas, a traerse a la demás familia, porque muchos se aventuraron primeramente de manera individual y aparte pues también hubo quien se regresó, probablemente no le gustó nuestro país y se regresa a España o a Portugal, que está relativamente geográficamente hablando, España y Portugal son vecinos. Entonces la travesía sigue siendo la misma, esto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de trasladarnos de México a España o a Portugal. Son de forma recta la trayectoria, nos menciona aquí que son 4.873 millas náuticas. Las millas es otra medida, así como el metro o la longitud o el kilómetro. Para el mar se utiliza esta medida, las millas náuticas, entonces la distancia no es tan cercana. Y en esos tiempos me di por ahí a la tarea de observar y de buscarte información. Este es un libro que me encontré de historia de sexto grado. Y aquí se encuentra, claro que tú lo puedes buscar de forma más amplia, acercarle, hacerle zoom ya en Google Maps. Este es México. Bueno, de este lado está México, toda la hermosa, todo este está América, el continente americano. Y en este caso, España está hasta este punto. Probablemente no lo alcanzas a percibir. Tiene de vecino a Portugal. De hecho, por eso le llaman la península ibérica, porque es una península, lo rodea agua a España, igual a Portugal. Y más para acá tiene de vecino también a Grecia, a Marruecos. De ahí que España tuvo mucha influencia y acá arribita tiene a la Gran Francia. Entonces, de ahí que España tuvo muchas guerras, libró muchas batallas, como te lo platiqué en el video, en videos anteriores. Entonces, fíjate la distancia, me voy a acercar un poquito, de España a México, pues no está así que digamos tan en aquellos tiempos, y con las el tipo de embarcaciones con las que se hacían a la mar, pues no estaba tan fácil. Hoy día pues podemos viajar vía aérea, pero pues tampoco la distancia es muy cortita que digamos, se hace más de una hora volando, ¿verdad? Vía aérea. Vía marítima a lo mejor hacemos menos tiempo, pero es igual de tardado. Entonces aquí está España. Antes tiene de vecino a Portugal y Marruecos también. Entonces este lo vas a ver en quinto de nueva cuenta, pero ya de una forma más, vuelves a retomar lo de Colón, los viajes, pero ya te hacen preguntas más como más para pensar, donde tú ya vas a aplicar un poco más la reflexión. Te quiero mostrar este tipo de embarcación, dice barco de Cristóbal Colón. Este tipo de embarcaciones o naves o galeones, como también se les hizo llamar o nombrar, eran los tipos de embarcaciones que se hacían, pues ahora sí, más o menos es un ejemplo de cómo viajaban. Hay claro que hay una gran diferencia de cómo viajó Cristóbal Colón a cómo viajó las demás personas, que se rumoró, se empezó a correr la información de que en América, que ellos habían conquistado un nuevo mundo, un nuevo país, un nuevo continente. Entonces pues la codicia se les empezó de alguna manera, o de muchas, a despertar. Estuvimos por ahí navegando por internet, leyendo libros, como te platicaba, y nunca se venían de España a América. En específico llegaban incluso a Cuba primero para descansar, para abastecerse de alimentos y seguir explorando.
se venían en embarcaciones de 3 para asegurarse pues que no les pasara nada. Muchos españoles también llegaron a perder la vida en las travesías. De ahí que muchos españoles sabían las esposas, las hermanas, las mamás y demás familiares que se había ido su hijo a buscar suerte, a hacerse la mar, a llegar a América, en específico a la Nueva España, en México. Entonces, no todas las embarcaciones, fueron 300 años, un poquito más, en la cual pues no creas que se les facilitaba esa travesía grande. Y pues sí, de repente sí había, sorteaban tormentas, la noche, lluvias, entonces el sol, el calor, entonces pestes también, que más adelante lo vamos a analizar, enfermedades como la viruela, en fin. Entonces no todos llegaban con vida o con bien al nuevo continente, a lo que es América, México. Entonces esto trajo también consigo que volvieran, se hicieran a la mar y vinieran a ver qué había pasado con sus familiares al no tener noticia de ellos. Entonces pues se hacían a la mar y venían de España, salían a veces por ahí de Cádiz, porque hoy geográficamente ya modernamente llega del aeropuerto, llega a Madrid, pero antes no había el transporte aéreo. Entonces zarpaban también de Cádiz, entre otros lugares cercanos que de España, obviamente. Entonces llegaban a América pues a preguntar qué había pasado con sus familiares. Entonces no todo fue o no todo era miel sobre hojuelas para ellos, como también para nuestros indígenas. Bien, entonces, ¿por qué llegaron a San Luis Potosí? Mira, tengo en mis manos este atlas que se te va a obsequiar, por decirlo así, en 4º año. Por eso es muy importante que ya empieces que continúes memorizando los límites. En 3º viste la cantidad de municipios que integran nuestro estado. Ahora vas a comprender toda la República Mexicana. Quiero mostrarte San Luis Potosí, cómo lo presenta en nuestro libro de 4º año. Ahí está, bueno, un poquito se aprecia. Fíjate los municipios que están que pertenecen a la región huasteca. Serían estos. Estos municipios pertenecen o forman parte de la región huasteca, que son San Vicente, Tancuayalap, Tanquián de Escobedo, Ébano. Ellos por eso llegaron ahí Hernán Cortés, por la cercanía a Veracruz y a Tamaulipas. Aquí te quiero mostrar en esta parte cómo está destacado en color rojo el puerto de Veracruz. Por supuesto, si todos los españoles, encabezados de alguna manera por Hernán Cortés, entre otros capitanes, en fin, ¿por qué llegaban al puerto de Veracruz? Bueno, porque si venían vía marítima, Veracruz tenía puerto o tenía el acceso para el ingreso a nuestro país. Entonces, ¿y qué municipios están relativamente cerca a Veracruz? Pues Ébano, San Vicente, Tancuayalap, entre otros más. De ahí que por eso llegaron y exploraron la Huasteca Potosina. De ahí, esa es la razón por la cual pues el colonizador, como se le dio nombrar o se le dio por nombre a Hernán Cortés, pues realizó esta expedición a través de la Huasteca Potosina, porque pues eran municipios muy cercanos a Veracruz y a Tamaulipas. De ahí que por eso se le facilitó a Hernán Cortés adentrarse a nuestro estado de San Luis Potosí. Entonces, esa es la reflexión de qué pasó después de este movimiento de independencia y ya después ya la consumación, cuando se firma el acta de independencia. Pues no la tuvo fácil México porque no tenía experiencia en cómo gobernar. En fin, por ahí vas a ver más adelante en 4º grado cómo entra Agustín de Iturbide, ondeando la bandera trigarante, en fin. Entonces ahí vas a ver cómo se dio este movimiento, en qué condiciones recibimos a nuestro país y recibieron al país en total indefensión,
desolado, el campo ya, si tuvo un esplendor de cultivos, entre muchas cosas más, de vegetación, animalitos vivos, pues este movimiento mató pues animalitos que eran, pues que de alguna forma alimentaban a los mexicanos, a los indígenas y a los españoles, y pues todo esto había quedado ahora sí que totalmente, digamos, destruido, el campo no estaba dando frutos, por así decirlo. Entonces sí la tuvimos difícil, aún así se mantuvieron nuestros grandes personajes y sacaron adelante a un país muy, muy cansado. En fin, ¿cómo te imaginas que estuvieron viviendo los españoles? Pues después de sentirse los amos y señores, sí tenían un poco de pena, sí estaban un poquito como que yo ahora para dónde voy, qué voy a hacer. Ya no eran los privilegios que tenía, de que pues hacían y deshacían, a fin que no les decía nada. Entonces sí hubo un cambio de mentalidad y de actitud que no fue tan fácil. Todavía exigían, pedían todo a la medida, pero pues no te creas, también sí se sintieron un poquito apenados, enojados también, porque perdieron todo o gran parte de lo que tenían. Y pues bueno, imagínate todo eso en la lucha a la cual se enfrascaron, de que el gobierno les quería quitar sus propiedades, ya no eran las cosas como antes. Entonces pues se tuvieron que quedar, porque pues aquí como de alguna manera llegamos a la conclusión, personas a las cuales les preguntamos, pues por un lado aquí ya habían echado raíces, tenían sus hijos, nietos, y pues ya no tuvieron o ya no le vieron tanto el caso de irse, de regresarse a su España. Aparte, sí había viajes a España, te lo vuelvo a repetir, pero no había salidas como hoy día para ir a San Luis, ¿verdad? De que pues las salidas hay cada hora o cada 3 horas, ¿no? Allí era a lo mejor probablemente 2 veces al mes o 1 vez al mes, porque pues sí era costoso el viajar. Y aparte viajaban junto con las mercancías que pedían los españoles, los insumos que pedían. Si tú recordarás en la elaboración del pan de pulque, pues así estaría de difícil mandar traer en ese entonces la levadura, que lograron ahora sí que conocer y saber que con el maguey podían hacer esa levadura, sustituirla. Entonces pues claro que sí había salidas marítimas desde México a Madrid o a España, pero no era tan sencillo, no nomás porque tengo ganas de regresarme a España, no, o sea, no, las salidas no eran tan frecuentes como hoy día puede que haya. Entonces pues ¿qué podemos comentar de esto? Pues de que se quedaron, la mayoría de los españoles se hicieron fuertes, formando comunidades de españoles que todavía hoy existen y que pues tienen un poder, ¿verdad? Después se vendría otra venida, otra llegada de españoles, pero eso lo vas a ver en 6º año o en secundaria, cuando por ahí venían huyendo de un gobierno de Franco. Por ahí a lo mejor te van a platicar que vino otra por los años 40, unos refugiados españoles huyendo del gobierno de Franco, pero esa es otra historia. Pero bueno, México siempre ha sido noble y les abrió las puertas, los aceptó, y pues las cosas continuaron como hasta el día de hoy, respetándonos entre naciones. Entonces bueno, esa era la reflexión que quería hacer junto contigo, de que pues qué pasó después de este movimiento de independencia, y que se consuma la independencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues claro que los papeles cambiaron, pero aún así muchos españoles se quedaron a vivir aquí por las razones que ya te platiqué, y además el maltrato que tuvieron nuestros indígenas se debió también porque pues mucha gente malosa se vino, como todo en la vida, se empezaron a venir, tenían cuentitas pendientes en España, no nada más en específico en España, sino en otros lugares como en Madrid, en Santander, en Celaya, por allá en España. Por supuesto que se empezaron a venir personas de muy malos sentimientos, y eso ayudó a que también se les diera un trato inadecuado a nuestros indígenas, porque así como
También quiero aclarar que no todos los españoles eran malos. También había españoles que tenían sentimientos positivos, buenos, nobles, y que ayudaban a nuestros indígenas. O sea, tampoco ni todo fue tan malo ni todo fue tan bueno. Así como también quería aclarar que también España pidió refuerzos, vamos a decirlo así. Tráiganse a personas malosas, aventadas, que no se tocaban el corazón para maltratar a las personas, y en específico a nuestros indígenas. Entonces, ¿cómo llegaban? Bueno, pues al traer mercancía, se pegaban ahí, como dicen por ahí, y llegaban a nuestro país. Entonces, vino de todo, como todo en la vida, como también en nuestro México prehispánico también había gente buena y gente mala, O sea, aquí no se trata de criticar o juzgar algo que ya pasó. Tratamos de que tú entiendas cuál es tu identidad, de dónde venimos y nuestras raíces y todo el legado y todo lo que hacemos, costumbres y tradiciones, cómo se fusionaron y tenemos para tener el día de hoy una nación fuerte, poderosa, unida. Eso es lo que pretende nuestro libro de texto, que se analice, más allá que se extienda un rencor. No, de eso no se trata. Se trata de analizar las cosas tal y como pasaron, y que pues a partir de esta lectura nuestra visión acerca de lo que pasó, de este movimiento histórico, cambie de alguna manera, por supuesto que de manera positiva, y que al contrario valoremos más a nuestro país, y que el día de mañana, que a lo mejor se pudiera presentar una situación así, pues tengamos la actitud para reconocer e identificar y respetar y rescatar lo que somos, mexicanos de corazón, y que pues sí, por nuestra sangre corre una mezcla, un mestizaje de sangre, y que pues bueno, es importante tenerlo en cuenta para nuestro presente y nuestro futuro, y nuestro pasado, por supuesto. Muy bien, entonces vamos ahora sí a dar inicio a la evaluación de este bloque con pues la orientación que yo te pueda dar. Es importante pedirte que tienes que volver a leer las lecturas, por si a mí se me escapa algo, que tú digas, aquí la maestra se equivocó. Ok, muy bien. Entonces es importante que tú no te quedes con lo que yo trato de enseñarte o de orientarte a distancia, ¿ok? Bueno, más adelante me voy a enlazar contigo para continuar con la actividad. Con permiso.